Buenas tardes, estimado auditorio. Sean bienvenidos a esta emisión de la segunda temporada del programa televisivo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, En Contacto Contigo. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez, conductor de este programa. Este espacio tiene como propósito servir como vínculo con la sociedad al mantenerlos informados sobre temáticas de interés social. En Contacto Contigo se transmite todos los lunes a las 17 horas a través del canal 35.1 de televisión abierta y en el canal 35 del sistema de cable local. También pueden seguirnos en Facebook, TV UJAT y YouTube, TV UJAT. Nuestro número telefónico para cualquier pregunta o duda es el 99 33 58 15 96. El día de hoy presentaremos el libro Derechos Humanos, una visión en el contexto universal, obra que resalta de manera enunciativa una serie de definiciones en torno a los derechos humanos, mediante una revisión de diversas corrientes del pensamiento jurídico y político, en el que se incluyen las posturas justnaturalista, justpositivista, garantista, feminista, filosófica y jurista, a la que se agrega una selección de especialistas en derechos humanos y sus reflexiones respectivas, para finalmente proponer una definición por parte del autor sobre esta temática de los derechos humanos. Estimado auditorio, esta tarde presentaremos esta obra maravillosa jurídica que les mostrará cómo el derecho humano se distingue de otros derechos, sus principios, elementos y clasificación. Además, en la plática que sostendremos con el autor y nuestro invitado, nos comentarán que los derechos humanos tienen su fundamento en tres principios rectores que soportan el conjunto de derechos humanos. Me refiero al principio de dignidad, igualdad y libertad. Como se anunció esta tarde, platicaremos con nuestros invitados sobre la temática Derechos Humanos, una visión en el contexto universal. Quédate con nosotros, empezamos. Hoy tenemos como invitados especiales para hacer la presentación de este libro al doctor Jesús Manuel Argáez de los Santos y al autor de esta obra tan maravillosa jurídica, al doctor Alfredo Isla Colín. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta su casa, en su programa En Contacto Contigo. Para mí es un honor y un placer recibir a tan distinguidos juristas de nuestra alma mater. Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Hoy vamos a presentar esta obra que el doctor Alfredo Isla Colín nos hace llegar, una obra que pueden adquirirla en Tirán Leblanche, una obra que resalta todo lo fundamental de los derechos humanos. Sean bienvenidos nuevamente. Bueno, pues, doctor Alfredo Isla Colín, queremos saber cómo surge la idea de crear esta obra maravillosa. Pues primero que nada quiero agradecer la invitación por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la División Académica de Ciencias Sociales, el mismo conductor del programa, la presencia del doctor Argáez, un gran experto en el tema de derechos humanos, no solamente en la teoría que ha escrito, sino también en la práctica, que lo ha ejercido pues, por un periodo grande en el estado de Tabasco y actualmente un experto en derechos humanos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La obra surge como consecuencia de haber reflexionado sobre los problemas que presenta los derechos humanos, las soluciones evidentemente, pero en su misma determinación de cuáles son los límites, los alcances, esas reflexiones, las normas que los regulan, quiénes son los titulares, luego cuál es el número tan grande de derechos humanos que pueden llegar según la clasificación a ser muy extensa, pues existen diversas escuelas de pensamiento y se reflexiona sobre ellos, sobre las escuelas justnaturalistas, como bien lo acaba de decir, justpositivistas, los neoconstitucionalistas, la sociología, la política, el marxismo. Entonces, todas estas escuelas y luego quiénes son los titulares de estos derechos, quiénes lo pueden violar, porque, por ejemplo, las empresas transnacionales, pues muchas veces pues se les considera titulares de derechos humanos, que también lo son, sin lugar a dudas, pero hay otros derechos que también se debate, como también sujetos activos.
Y como consecuencia de todos estos aspectos, nos pareció importante hacer la reflexión sobre el contexto internacional. Esto es, si bien es cierto, existe una visión regional, una visión nacional, también existe una visión internacional. Y esa, a partir de los instrumentos internacionales, universales, pues se hace una reflexión de ello, ¿no? Hay normalmente reflexiones a nivel nacional, regional, pero quisimos verlo a través de qué dicen los organismos internacionales que regulan esa materia, que han informado y que revisan cada año la situación de los derechos humanos en diversos países del mundo, como los 9 comités de derechos humanos, ya sea el de los 2 pactos o el de los grupos vulnerables, que son niños, mujeres, discapacitados, discriminados, y los de las violaciones graves, que son tortura y desaparición forzada. Y además otros relatores como indígena, etcétera, o el del agua, que ya son muy específicos, pero que de alguna manera nos muestran cuál es la situación de los derechos humanos. Y esas preocupaciones que tiene la comunidad internacional y que dirige luego a México sus informes, pues es lo que nos pareció importante reflexionarlos, y que son derecho interno en México. Eso quisimos hacer en esta obra, y parece ser que pues logramos unas reflexiones importantes ahí. Sin lugar a dudas, nuestro invitado, el doctor Jesús Manuel, también es una persona y un catedrático de nuestra alma máter, que aparte de ser un excelente docente, también fue presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y eso nos enorgullece muchísimo. Y preguntarle por qué resulta importante que el doctor Alfredo Islas Colín haya escrito sobre esta temática. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Es un verdadero honor para mí estar en esta ocasión hablando de este importante libro. Y es un libro que estoy seguro representa pues la obra cumbre del doctor Islas. Es un libro de lectura obligatoria, donde se explica, ¿verdad?, de manera muy clara y además profunda qué son los derechos humanos, y que no puede ser de otra manera que, como bien lo dice el título, con una versión y con una visión de ese contexto a nivel universal, porque los derechos humanos son universales, son para todas las personas, independientemente del color de la piel, de la raza, de la edad, del género, del sexo, de la situación académica, económica, ideología, religión, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, este es un libro base, un libro que nos ayuda a entender y a comprender, sobre todo, qué son los derechos humanos y de qué manera lo estamos viviendo cotidianamente, porque pues, los derechos humanos son una constante histórica en la, vale la redundancia, en la historia de la humanidad, y está presente en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, y muchas veces pues incluso los desconocemos. Entonces es muy importante, es muy valioso, porque hoy en día, como bien señala Norberto Bobbio, la democracia no solamente es procedimental, no solamente es un proceso de salir a votar y a elegir a nuestros representantes populares, diputados, gobernadores, etcétera, sino también tiene un contenido esencial. Y ese contenido esencial son los derechos humanos. Es decir, este contexto, la democracia es un estilo de vida, se dice, ¿no? Y para hablar de la democracia, pues tenemos que ver que el contenido de esa democracia son los derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? Pues aquí nos los explica de manera magistral el doctor Islas. Son todas esas libertades que a lo largo de la historia de la humanidad se han venido conquistando. Son conquistas, son luchas, son batallas desde la primera constitución que surgió, porque
también, como bien explica en el libro el doctor Isla, los derechos humanos, la democracia y el derecho constitucional, pues son tres términos que van de la mano. Y el convencional, todo lo que tiene que ver con los tratados internacionales. Entonces, aquí nosotros podemos observar cómo han venido evolucionando desde las primeras libertades, ¿verdad? Las libertades del ser humano, de tránsito, de movimiento, porque no es la libertad, son libertades, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de creencias, la libertad de culto, la libertad de elegir, la libertad de ser votado, etcétera, etcétera. Entonces, realmente podemos ver cómo poco a poco el ser humano ha tenido esta batalla generacional por ir conquistando frente al poder, frente a la autoridad, desde los grandes tres estadios que han habido a lo largo de la historia del hombre, que es el estado absoluto, cuando el gobernante tenía todo el poder, él creaba las leyes, él aplicaba las leyes y él desaparecía las leyes cuando se le daba la gana, ¿verdad? Estos reyes del mundo antiguo. Vemos cómo se pasa a raíz de la primera constitución, que es la Carta Magna de 1215, al Estado liberal, ¿verdad? Donde ya los ciudadanos, en este caso súbditos, empiezan a tener libertades que se tienen que respetar por parte del monarca, por parte de la autoridad, y posteriormente el Estado social, donde no solamente tiene obligaciones de no hacer y de respetar las libertades de las personas, sino tiene también obligaciones de hacer, como generar toda la salud, toda la vivienda, todo el empleo, toda la educación que se requiere. Entonces, aquí vemos cómo van evolucionando estos derechos humanos pro libertates, en favor de las libertades del ser humano, y cómo se va ampliando este rango de acción, donde para el ser humano, para el ciudadano, lo que no está prohibido le está permitido, y por ejemplo, el Estado, para el servidor público, tiene que hacer aquello que esté fundado en una ley y debe de actuar conforme a las facultades que le está otorgando la propia ley. Entonces, pues es muy grande el tema. Vemos en el libro una gran clasificación sobre esta evolución de los derechos humanos de varios autores, que me parece a mí una gran aportación sumamente interesante, y que, te repito, están en nuestra cotidianidad, ¿no? Que se van traduciendo en cuestiones elementales, como que hoy en día tenemos y que ni cuenta nos damos, ¿no? Como puede ser el derecho humano a la electricidad, al internet, como puede ser también el derecho humano a la vivienda digna, a la salud, al trabajo, al empleo, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante hablar de estos temas porque son, pues, básicos, una de las definiciones fundamentales, y que más me gusta a mí, y que viene también aquí muy bien explicado a través de los instrumentos convencionales, porque habla de la importancia que tiene el jus cogens, el derecho de gentes, que se llama en un principio, su aportación al derecho internacional a través de las convenciones, que los derechos humanos tiene que ver con la dignidad de las personas y tiene que ver con la condición de vida que permite que una persona pueda desarrollarse plenamente, ¿no? Que es también la función, que también lo menciona aquí en el caso de Locke, presenta a los contractualistas como Locke, Hobbes, Rousseau, pues nos hablan de que el Estado se ha creado para proporcionarles seguridad a las personas, seguridad de que todas estas libertades, traducidas ya en derechos fundamentales, que también son explicados los distintos tipos de derechos que tenemos sobre garantías, derechos fundamentales, derechos naturales, etcétera, bueno, se cumplan, ¿no? Como una responsabilidad que tiene el Estado propiamente hablando. En 2011 hubo una reforma constitucional en derechos humanos sumamente importante. Incluso a más de 10 años ya de la reforma constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en muchas tesis y hasta jurisprudencias que han sido muy importantes. Por tal razón,
esta obra jurídica que nos presenta nuestro invitado, el doctor Argáez, y aquí su autor, resulta sumamente importante para que los jóvenes universitarios lo tengan como un libro, ahora sí, dentro de sus clases de derechos humanos. Y bueno, entrando ya un poquito más a fondo en la temática, preguntarle a nuestro invitado, el doctor Alfredo Isla Colín, autor de esta obra maravillosa, ¿qué es un derecho humano? Bueno, los derechos humanos tienen varios elementos, ¿no? Uno es su característica principal y tiene que ver con una escuela que es la justnaturalista y que se considera que no son atributos. Esto es que las personas los tienen independientemente que la norma los reconozca o no. Es decir, por el solo hecho de nacer, los tienen, ¿sí? ¿Estos cuáles son? Pues la vida misma, derecho al desarrollo, derecho a la salud, a la educación, etc., ¿no? Entonces, eso es una característica de los atributos. El segundo elemento es cómo se reconocen formalmente. A diferencia de varios autores, yo planteo que es lo que señala la comunidad internacional, ¿sí? No es la norma, ¿sí? Sí. En un momento vamos a continuar charlando con nuestros invitados sobre esta obra maravillosa de derechos humanos, una visión en el contexto universal. En un momento continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Recordarles, estimado auditorio, que estamos presentando la obra jurídica del doctor Alfredo Isla Colín, titulada Derechos Humanos, una visión en el contexto internacional. Obra que, como comentábamos antes de irnos a esta pausa promocional, debe ser una lectura obligada de todos aquellos que estén estudiando la licenciatura en Derecho, o en su caso, como usted que nos ve, nos sintoniza, que quiera conocer un poco más a fondo de los derechos humanos a los que pues tenemos acceso como ciudadanos y que bueno, son base de la democracia, como decía hace rato el doctor Jesús Manuel, son base de la democracia y esto pues es sumamente importante. Continuamos platicando con el doctor Alfredo Islas Colín y preguntarle, bueno, ¿cuáles son las características de estos derechos humanos? Sí, decíamos que hay 6 elementos. Uno son las características, que son los atributos que constituyen la escuela justnaturalista lo sostiene, son aquellos que son inherentes a las personas. El aspecto formal que está plasmado en los instrumentos internacionales que la comunidad internacional lo ha reconocido, el contenido, que son pretensiones, inmunidades, potestades, los alcances de estos no son cualquier tipo de derechos, son los básicos, son los esenciales, y los fines, esto es la justicia, la democracia. Estos elementos son los que dan lugar a lo que llamamos los derechos humanos. Los derechos humanos son inherentes a la persona, doctor Jesús. Sí, los derechos humanos son una serie de facultades, prerrogativas, pretensiones, que son inherentes al ser humano por su propia naturaleza, por el solo hecho de existir. Por eso se hace también la distinción y se explica muy bien en el libro lo que son los derechos naturales, ¿no? Y de los derechos naturales, obviamente, pasan a ser reconocidos por una constitución, entonces se convierten en derechos fundamentales. Todo derecho humano que está establecido en una constitución, pues es un derecho fundamental. Y tenemos que luego esos derechos humanos están garantizados cuando existen mecanismos
que hacen exigible su cumplimiento. Y cuando eso ocurre, entonces se convierten en garantías. Son derechos que están garantizados a través de mecanismos, ya no son simples proclamaciones que hay, sino realmente están el Estado obligado a su cumplimiento, ¿no? Y todos estamos obligados a respetarlos y a hacerlos respetar. Entonces, en este sentido, vemos nosotros que los derechos humanos, esta parte de su característica natural, pues también lo conlleva a otra de sus características, que es la universalidad, ¿no? Es para todas las personas. Es para todas las personas, como ya se ha señalado, independientemente de la edad. Los niños tienen derechos humanos, independientemente del color de la piel, de la raza, de su condición migratoria, independientemente de su nivel académico que pueda presentar, de su religión, de su ideología política o filosófica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay dentro de estas características que poseen los derechos humanos, pues se habla, por ejemplo, de que son imprescriptibles, no pueden prescribir, no pueden también ir hacia atrás, ¿verdad? De ahí el principio de progresividad de los derechos humanos, y también son inalienables y deben de ser inviolables, es decir, en ese sentido de que está obligada la autoridad para empezar a respetar estos derechos humanos y a no violentarlos, a no desaparecerlos, porque además están concatenados en sistemas regionales a nivel mundial, en donde, por ejemplo, nosotros estamos en el sistema americano, donde aplica la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene efectos coercitivos, vinculatorios, todas sus resoluciones sobre los estados miembros que han firmado la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y estos grupos se encuentran también en Europa, en África, en Asia, etcétera, y vemos de esta manera que la defensa de los derechos humanos pues es un camino, es un procedimiento ya establecido para que puedan ser defendidos desde lo local, desde lo nacional y desde el campo internacional también, que es el propio abordaje que tiene el libro. Doctor, otra de las dudas que surgen al darle lectura a esta obra jurídica es precisamente cuál es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Bueno, es una pregunta muy importante, maestro, porque fíjese que hay mucha confusión. Bueno, hay escuelas de pensamiento, dentro de ellos Ferraioli sostiene que los derechos humanos son los derechos que están en la Constitución, cuando un gran número de autores, dentro de ellos yo, considero que los derechos humanos están previstos en los instrumentos internacionales. Esto es, la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo y señala cuáles son ellos, el contenido de ellos. Ahora, cuando están en la norma constitucional, se llaman derechos fundamentales. Entonces, es una confusión que surge principalmente porque muchos países les han denominado en sus constituciones derechos humanos, pero la doctrina considera en general, si me refiero a un gran número, a que los derechos humanos son los que la comunidad internacional les da contenido, les dice cuáles son sus alcances, y es los instrumentos internacionales a través de también los usos y costumbres internacionales, ¿sí? Entonces, son mínimos para que las personas puedan vivir como personas humanas, ¿sí? ¿Cuáles son? Libertad e igualdad. Por eso el texto está dividido en dos grandes partes, decíamos como un método cartesiano, porque una parte se refiere al deber ser, esto es lo que dicen los instrumentos internacionales, y la segunda parte es cómo se aplican esos instrumentos internacionales a partir de los comités de derechos humanos. Entonces, uno es la parte del deber ser, y la realidad, esto es la parte de su aplicación, es la parte del ser, ¿sí?
Eso hace que sea el texto dividido realmente en dos partes en general, ¿sí? El deber ser y el ser. Y están soportados en tres principios. Esto es, todos los derechos humanos, de acuerdo con las escuelas modernas sobre la interpretación, se basan en tres principios: la igualdad, la libertad y la dignidad. Y en ese orden, porque es el orden en el que aparecieron en la historia de la humanidad, ¿sí? El último principio que se desarrolló de una manera y un sentido más moderno es la dignidad. Pero la dignidad, en mi opinión, no puede absorber ni negar dos partes históricas de la humanidad y del desarrollo del derecho, como es el derecho griego-romano, que desarrolla ampliamente la igualdad, ni tampoco la libertad, que es ampliamente desarrollada por los grupos anglosajones. Sí. De hecho, durante la Revolución Francesa, uno de los lemas fue libertad, igualdad y fraternidad. Sí. Por tal razón es importante lo que nos comenta también acerca de la dignidad de las personas y cómo posteriormente el concepto de dignidad entra ya en materia de derechos humanos. Y regresando, bueno, a las diversas corrientes como la justnaturalista, ¿podría comentarnos, doctor Jesús Manuel, acerca de qué son los derechos naturales? Sí, bueno, quisiera agregar que la Revolución Francesa pues también se conoce como cuna, ¿no?, de los derechos humanos por la importancia histórica que tiene en el reconocimiento a la libertad y a la igualdad. Como bien se dijo, bueno, estos derechos naturales que son inherentes a la persona por el solo hecho de existir y su reconocimiento a través de distintos documentos, ¿no? Documentos que generalmente vienen a través del ius cogens o lo que sería el derecho de gentes, el derecho internacional público, a través de declaraciones, de pactos, convenciones, etcétera, etcétera, que también tienen distinto alcance jurídico. Algunos se quedan en meras proclamaciones, de alguna manera en pretensiones o intenciones, pero que no son vinculantes, ¿no? Las convenciones, por ejemplo, tienen esa característica que les da un mayor peso. Cuando nosotros hablamos en este sentido de este reconocimiento de los derechos humanos a lo largo del tiempo, podemos encontrarnos con una serie de conflictos. Un conflicto que tiene que ver entre el derecho internacional, esta fuente externa, el derecho externo del que habla el doctor Isla en sus libros, y también el derecho interno, el derecho nacional, y las distintas jerarquías que tiene para su aplicación la propia Constitución política, ¿no? Que primero tenemos una jerarquía legal, luego tenemos una jerarquía supralegal, luego una jerarquía constitucional y luego una jerarquía supraconstitucional que está por encima de la Constitución. Entonces, México ha vivido una evolución en el momento de la jerarquía que tiene el derecho internacional, que tienen las convenciones internacionales y que ha pasado por la legal, por la que está como supralegal, por debajo de la Constitución, y la constitucional, que de alguna manera es la que tenemos hoy en día, aunque se reconoce en la Constitución con la reforma del 2011 que los tratados internacionales tienen el mismo nivel de la Constitución y que se aplica el principio pro persona y el de progresividad, de conformidad con los tratados internacionales. Vemos también, por otra parte, que pues, el encargado de determinar los alcances de la Constitución es nuestro Tribunal Constitucional, que en este caso es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha optado por este criterio donde los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen el mismo nivel de la Constitución siempre y cuando no contradigan a la Constitución.
Por lo tanto, el contenido que hay a nivel internacional, de acuerdo con esta resolución, esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues queda limitada a lo que señala la propia Constitución, que es el criterio que está vigente en estos momentos, ¿no? Que es una cuestión de técnica jurídica, pero no quiere decir que se va a quedar ahí, porque finalmente los derechos humanos van evolucionando conforme va pasando el tiempo, y es una realidad que tiene que irse aplicando en la cotidianidad, y en la que tenemos de alguna manera escenarios de reconocimientos muy recientes de derechos humanos. Estamos hablando apenas de 2015, por ejemplo, de un pleno acceso a lo que es el derecho del acceso a la información pública, o más reciente todavía, la protección de datos personales, que también son derechos humanos, ¿no? O la portabilidad de tus datos, y que ya están reconocidos en la Constitución, pero que poco a poco han ido haciéndose efectivo y teniendo instrumentos para poder garantizarlos. Entonces, de esta manera, cuando hablamos de que pues son derechos inherentes a la persona, que son derechos naturales, estamos frente a estas dos grandes escuelas, ¿no? El juspositivismo y el justnaturalismo, ¿no? El juspositivismo, que nos está hablando de que, bueno, el derecho pues va a ser aquel que está reconocido en una ley y que se hace efectivo propiamente a través de la ley, y vamos a tener, por ejemplo, el naturalismo, que nos habla de que es inherente a la persona independientemente que la ley no lo reconozca, y tenemos el realismo jurídico, que nos dice que, bueno, finalmente, independientemente de que esté en la ley o que esté en la propia naturaleza del ser humano, lo importante es de la manera en que se está viviendo, en que se está aplicando, y la manera en que la sentencia de los jueces está haciendo vivo aquel derecho, porque uno de los grandes conflictos que tenemos hoy, y de los que los filósofos del derecho, como Habermas, por ejemplo, nos hablan, es acerca de la facticidad del derecho, ¿no? O sea, puede que esté en los tratados internacionales, puede que esté en la Constitución, ¿verdad? Puede que esté en las leyes, pero vemos que en la cotidianidad no se cumple, que en la cotidianidad, en la realidad, ese derecho humano no es efectivo, y que ese es el gran santo que se tiene que dar, ¿no? Dice Habermas, between norms and facts, entre lo que dice la norma y lo que dicen los hechos, ¿no? Entonces, realmente ver que en los hechos la ley no es letra muerta, sino que realmente se está cumpliendo, ¿no? Que es hacia donde tiende hoy en día la filosofía del derecho. Vamos a una pausa promocional. En un momento vamos a continuar charlando con nuestros invitados acerca de esta obra jurídica maravillosa que le recomendamos a todos los ciudadanos, y primordialmente a los estudiantes de la licenciatura en Derecho. Pueden adquirirla en la editorial Tirán Leblanc, obra de reconocido prestigio, que nos habla acerca de los derechos humanos en el contexto universal. Así que en un momento continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Vamos a una pausa promocional. Continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Recordarles que el tema del día de hoy es la presentación del libro Los Derechos Humanos, una visión en el contexto internacional. Obra que se la recomendamos profundamente, tanto para estudiantes como para usted que nos está sintonizando aquí en su programa En Contacto Contigo y desea conocer un poco más acerca de esta temática de los derechos humanos. Seguimos platicando con nuestros invitados, con el autor
de esta obra maravillosa, jurídica, el doctor Alfredo Islas Colín, y con nuestro invitado Jesús Manuel Argáez de los Santos, quien pues está haciéndonos el honor de presentar esta obra. Preguntarle, doctor Alfredo, ¿qué es un principio de derecho humano? Bueno, es muy importante su pregunta porque es a partir de este concepto que se reflexionó en oposición a la escuela positivista que el derecho no está separado de la moral. Entonces se dijo no, el instrumento de conexión con la moral y la norma o el derecho en su sentido positivista es los principios. ¿Y qué son los principios? Pues son fundamento, base, mandamientos de optimización, dice Robert Alexy, que lo sigue esa misma escuela Ferrajoli, y que Ronald Dworkin es el que plantea esta vinculación entre el derecho y la moral. Y resulta sencillo que así sea, porque es a partir de estos principios que derivan todos los demás derechos humanos. Y ya decíamos que el libro está planteado, y esa es una parte que tiene el libro como una reflexión de aportación, a diferencia de otros, es que determina qué son los derechos humanos distinguiéndolos de otros derechos, los derechos constitucionales, fundamentales, naturales, entre otros, y lo que derivan todos los demás. Esto es los principios, y son 3 principios: la dignidad, que es la última después de la Segunda Guerra Mundial, debido a la materialización y destrucción de la humanidad; la libertad, que los anglosajones, sobre todo los norteamericanos, con la independencia de libertad que quieren con respecto a la corona, la monarquía, a no seguir pagando impuestos del Reino de Inglaterra; y por otra parte, la igualdad que deriva de la tradición jurídica romanista. En ese contexto, los principios se interpretan de manera que le dan continuidad a todos los demás derechos humanos. Y eso es lo que plantea el libro. El libro lo que dice, a partir de los 3 principios que hemos hecho referencia, qué dicen las normas y cómo la aplica la comunidad internacional. De manera que nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que un tribunal de un país puede decir un sentido que es completamente distinto a lo que dice la comunidad internacional. Por ejemplo, la jerarquía de los tratados. La comunidad internacional, los tribunales internacionales sostienen, en base a la Convención de Viena sobre los tratados, que nadie puede argumentar su derecho interno para dejar de cumplir sus compromisos internacionales. Esto es, los compromisos internacionales, lo dicho por la comunidad internacional, está por encima de lo que dicen las constituciones. Y así lo ha resuelto en varios tribunales, dentro de ellos la Corte Interamericana, tribunales internacionales en ese contexto. Aunque México haya dicho lo contrario, cuando llegue eso a un tribunal internacional, evidentemente será modificado. Ya lo ha hecho en algunos casos con el arraigo. La Comisión Europea de Derechos Humanos le ha dicho al gobierno mexicano, tu disposición relativa al arraigo, que son hasta 80 días, es contrario a lo que dice la comunidad internacional. Lo que has firmado del pacto internacional es jus cogens, esto es una norma que no puedes pasar por encima de ella. Y así vemos muchas disposiciones constitucionales que en muchos países, como el caso de México, que mayorías manipuladas de congresos han puesto limitaciones que van en contra de lo que dice la comunidad internacional. Así lo ha hecho México en el artículo 27, cuando señala que los derechos humanos tienen como límite los derechos de los pueblos indígenas cuando estos violan una área estratégica. Y eso es contrario
es discriminatorio y contrario a lo que dice la comunidad internacional. Pero claro, fue la manera como las transnacionales presionaron a los diputados en la época, en un modelo ultraliberal, en donde tenemos un Estado ultraliberal, en donde ahí están plasmados, salpicadas algunas normas en la Constitución que son violatorias de derechos humanos según la comunidad internacional. También en el libro podemos leer un sinfín de principios en derechos humanos. Uno sumamente importante es el principio de irrenunciabilidad de los derechos humanos. ¿Podría platicarnos acerca de ello, doctor Jesús? Bueno, mira, en general el libro nos habla acerca de Robert Alexy, quien desarrolla una teoría no positivista de los derechos humanos y fundamentales. Y aquí vemos que él nos habla que los principios pues son normas que establecen el deber ser. Y tenemos por otra parte también una explicación que se hace relacionada con Luigi Ferrajoli, quien habla de estas normas, ¿verdad? Estos principios de optimización de las normas y que tienen un grado de realización. Entonces, cuando nos habla acerca de que son irrenunciables, nos habla también a que son inviolables, por ejemplo, los derechos humanos, a que son imprescriptibles. Bueno, esto se refiere a que nadie puede renunciar a sus derechos humanos, a que nadie puede renunciar a su derecho, a estos derechos fundamentales, aunque lo firmara por escrito, ¿verdad? No puede, por ejemplo, algo que se acostumbraba, ¿no? En cuanto a los derechos laborales que ahora ya están reconocidos plenamente como derechos humanos, bueno, de que alguien firmara su renuncia, ¿verdad? En el momento que entraba firmaba la renuncia con anterioridad y ya con eso renunciaba a sus derechos laborales como parte de sus derechos humanos, pues esto es algo que no se puede hacer, ¿no? O que alguien firme de que renuncia al debido proceso, por ejemplo, en materia penal, etcétera, etcétera, porque el debido proceso también es un derecho humano. Por lo tanto, no se puede determinar en este sentido de que a través de una formalidad pueda terminarse con un derecho que es inherente a la persona misma, ¿no? Y en el caso de la inviolabilidad dicen, bueno, se habla de la inviolabilidad, es que se cometen violaciones, sí, pero el principio, la norma, lo que ordena es que toda autoridad debe de respetar los derechos humanos y que si no lo respeta, entonces debe de ser sancionada y está violentando la ley. ¿Y cuál es el límite entre la autoridad y el delincuente? El límite entre la autoridad y el delincuente es muy clara. La autoridad apega su conducta a lo que establece la ley y el delincuente viola la ley. Eso es lo que hace la diferencia entre la autoridad y un delincuente, ¿no? Que el primero va a respetar la ley y va a actuar siempre de conformidad con la ley y el segundo violenta la ley. El servidor público que deja de respetar la ley se convierte en un delincuente. O dependiendo, ¿no? Si se trata de una cuestión penal o si se trata de una cuestión administrativa, ¿no? Entonces, en este sentido, esta serie de principios son muy importantes porque nos permiten ver que si estamos hablando que los derechos humanos se van a traducir en normas, como lo dice Alexy o como lo dice Ferrajoli, bueno, en ese sentido las normas tienen, como ya hemos hablado, una amplia jerarquía y para aunar aquí el comentario del doctor Isla, este conflicto de los derechos humanos del ámbito externo internacional al ámbito interno o nacional, pues vemos que México, por ejemplo, firmó la Convención de Viena de 1969, en la cual establece el Pacta Sunt Servanda, que quiere decir que aquello a lo que se ha acordado está obligado a su cumplimiento. Entonces, en ese sentido, cuando se firma un tratado internacional, de acuerdo con el Pacta Sunt Servanda que México ha firmado, está obligado a cumplir con
los tratados internacionales con las convenciones internacionales que hay sobre la materia, ¿no? Y eso pues obviamente es allí una tensión constante que hay entre el derecho internacional y el derecho interno, pero nadie puede negar que también en ese sentido hay jurisprudencia en materia internacional, que nadie puede alegar que hay una contradicción entre su derecho interno, una vez que ya firmó un tratado internacional, para no cumplir un tratado internacional. Cuando un tratado internacional es distinto a lo que marca su normatividad nacional, debe de prevalecer la internacional, que es hacia donde se está aspirando, ¿no? En un rango de mayor protección. Y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene inmerso el principio pro persona, que es en aquello cuando se va a aplicar una ley o se van a aplicar dos leyes o más en relación a un caso, se debe aplicar aquella que más beneficia a la persona, o el caso de progresividad de los derechos humanos, que tiene que ver, que está concatenado también con la irrenunciabilidad, o que tiene que ver con el caso de la inviolabilidad. Es decir, aunque el Congreso de la Unión, todos los diputados se pusieran de acuerdo para que hoy en día, no sé, estamos hablando hipotéticamente en un caso extremo, ¿no? Pues se prohíbe el voto a las mujeres otra vez, ¿no? Regresamos hasta antes de 1953, pues aunque lo aprobaran por unanimidad, sería completamente inconvencional y se estaría violentando este principio de progresividad de los derechos humanos que está contenido en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia Convención Americana de los Derechos Humanos. Doctor Alfredo, entonces, ¿por qué resulta trascendente este principio de progresividad en materia de derechos humanos? Bueno, me parece que es muy importante porque una vez que se ha avanzado en un derecho, ese debe no interpretarse en sentido restrictivo, sino en avance, ¿no? Y yo creo que es muy importante que se continúe con esa visión. Hay varios principios que el libro lo que plantea es qué dice la comunidad internacional para que los tribunales nacionales puedan conocer los límites de los derechos humanos, ¿no? En ese contexto podemos ver que hay principios, por ejemplo, que dice Aristóteles, que no es justo que pueda hacerse daño uno a sí mismo, ¿sí? Y lamentablemente la jurisprudencia del uso lúdico de la marihuana plantea pues que pueda, por el libre derecho de libre desarrollo de la persona, pueda fumar la persona, pero se está haciendo daño a sí mismo. ¿Qué hacen otros tribunales del mundo? Lo que hacen es un tema de salud pública. Es decir, no es que la persona, aunque quiera, se pueda hacer daño a sí mismo. O por ejemplo la prostitución o vender un órgano. No es justo, dice Aristóteles, que pueda hacerse daño a sí mismo. Y entonces lo que ahí tenemos es cómo se ha dividido el mundo, dentro de ellos las Naciones Unidas ha planteado, no, es en esos temas un tema de salud pública, la voluntad tiene límites, el libre desarrollo de la persona tiene límites. ¿Cuál es? Hasta a ti mismo no hacerte daño. Y si es adictivo y te hace daño, no debe permitirse. Pero veamos las consecuencias que tenemos en el México. Las consecuencias que tenemos es que hay muchísima drogadicción y ya los organismos internacionales han dicho no es correcto que al libre desarrollo de la persona le des tal alcance que estás hasta haciéndole daño a la misma persona y a la comunidad que le está afectando, porque además se va a pagar más por la salud de esa persona, porque tiene el derecho a la salud. Y como es adictivo, se va a afectar más la violencia que va a causar en su familia, en su comunidad. Por eso es importante que entendamos qué dice la comunidad internacional sobre ciertos derechos, sobre el mismo aborto, que debe de haber educación sexual para que sea igual, pero si les otorgas derechos y no les otorgas la manera en que de manera igual puedan disfrutarlo, la información, pues tienes sistemas en los que no estás violando no estás permitiendo la igualdad, ¿no?
Y así vemos, por ejemplo, el caso que ponemos de la Corte Europea de Derechos Humanos, en donde había unos gitanos que les dijeron, bueno, te vamos a poner a tus hijos en una escuela de discapacitados y tú acepta y fírmalo. Y entonces la pregunta es si era válida esa firma. Y dijeron, no es válido porque no son renunciables los derechos humanos. Así es. Bueno, pues agradecemos a nuestros invitados en su programa En Contacto Contigo, la presentación de esta obra maravillosa que forma parte ya del acervo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Quería comentar algo? Bueno, es que yo no soy muy partidario de la cuestión prohibitiva, porque en este sentido, en el esquema de libertades, podemos ver hoy en día, por ejemplo, lo que ha pasado cuando hay ley seca. El tema del alcohol también es una droga, o el tabaco también genera adicción. Entonces, finalmente, la clave la ha dado también el doctor Isla en el sentido que la educación cuenta muchísimo, porque finalmente tú puedes ver en los centros comerciales que hay montañas de alcohol y el que quiere acabarse esa montaña lo puede hacer, pero las consecuencias a su salud y a su vida y a su familia son nefastas. Entonces, en ese sentido, el papel de la educación es fundamental. Gracias, que tengan una excelente tarde. Nos vemos pronto.